Manu, ¿Arrancamos? le estoy preguntando a Manu. ¿Me Eduardo, ¿tu escucháis a mí? teléfono cuál es? ¿Tu teléfono cuál es, Eduardo? ¿Mi qué? ¿Mi? Teléfono móvil. Te lo digo, 626 Sí, 32. sí. Exacto, ¿eh? Vale. Fernando, para el cambio de diapositivas, bueno, pues te diremos, bueno, Fernando, cambia o lo que sea, ya está, ¿sabes? Siguiente o, ¿no? Vale, Haces una señal o lo que veas. vale, porque yo a lo mejor me enrollo más en las primeras o lo que sea, pues bueno, pero, vale. Perfecto. Manu. A ver, ¿dónde está Manu? Ahora ha desaparecido Manu. Vamos a enchufar ya. Vale, arrancas ya, ¿vale? Venga, hasta ahora. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar en breves segundos. Si os parece, vemos que se están conectando todavía gente que está pendiente, con lo cual esperamos un minuto y empezamos con el webinar. Hasta ahora. Bueno, pues buenas tardes, lo dicho. Gracias por estar este rato con nosotros y esperamos que esta pequeña charla de una hora, que vamos a tratar de no robar mucho más tiempo, pues le podamos sacar partido, que nos sirva también para llevar un poco mejor el confinamiento y sobre todo que ayude a reflexionar y a inspirar. Hemos enfocado en la reunión de hoy de una forma bastante pragmática. Lo que nos gustaría es hablar de casos concretos, reales,
de situaciones reales en las que creo que todos estamos, o creo no, estamos absolutamente todos inmersos dentro de la experiencia que estamos viviendo durante las últimas semanas. Vuelvo a decir, que sea de inspiración y vamos a ir pasando un poquito al orden del día para que podamos compartir y podamos ver. En primer lugar, pues es un webinar que hemos trabajado entre dos compañías, entre Improven y entre Baker Tilly. Creemos que es un buen tándem porque vamos a intentar hablar de situaciones concretas dentro del área en la que es Improven más experta y que tenemos más experiencia, que es en la parte de gestión y cosas que ocurren en las operaciones en las empresas, desde su estrategia, procesos, personas y lo que está pasando en el día a día. Y luego también toda la parte de Baker Tilly, que aporta todo el asesoramiento laboral, fiscal y en estos casos muy importante todo lo que tiene que ver con legislatura, cuando cada prácticamente 4 o 5 horas en el día están cambiando lo que está ocurriendo y nos está afectando en nuestras empresas, y donde el BOE echa humo y escriben o aparecen cosas a las 8 de la mañana o a las 12 de la noche como el domingo y 10 horas después hay rectificaciones, con lo cual creemos que puede ser un tándem interesante y que vamos a tratar de ver la globalidad de las situaciones en las que nos vemos inmersos todas las compañías. En primer lugar, estará hablando Sergio, socio director de Improven, que lleva 13 años en la firma, con un montón de experiencia en un montón de proyectos de diferentes sectores y, como volví a comentar antes, muy enfocado o con mucha experiencia en ayudar a compañeras, a empresas, como compañeros de viaje, a la alta dirección en situaciones parecidas a estas que vivimos sobre todo en Improven en la casa en el año 2007, 8, 9, pero evidentemente con un enfoque totalmente distinto, ya que lo que estamos viviendo hoy pues no hay mucha experiencia porque es algo nuevo para toda la humanidad. Y por otro lado está también Eduardo, socio en Baker Tilly, con amplia experiencia en toda la parte laboral, mercantil y con un expertise importante en toda la parte de reestructuración. Vamos a tratar que entre los tres, principalmente ellos dos, bueno, podamos ir dando un poquito de luz de cosas que están pasando en las últimas semanas, de realidades que están ocurriendo y cómo se están enfrentando situaciones y estamos ayudando a empresas a enfrentarse a algo tan novedoso y daros pequeñas ideas o cierta luz en cosas que creemos que pueden ser interesantes para todo tipo de compañías. El programa lo hemos estructurado, como os decía, muy pragmático, en el cual empezaremos con una parte inicial hablando de los criterios básicos en gestión de crisis. Evidentemente, la que estamos ahora es una muy específica, que tiene que ver con una crisis sanitaria, pero lo que vamos a hablar es más de crisis de negocio, de crisis de liquidez y de cómo gestionar estos momentos, los diferentes aspectos de la empresa. Luego empezaremos a hablar de planes de reestructuración, un poco grandes ideas, pero hoy sobre todo queríamos enfocar este webinar y esta charla en dos cosas muy concretas y clave en prácticamente en todas las empresas hoy en día y que tenemos que abordar si no hemos abordado ya. Dentro de esa parte de planes de reestructuración hay un tema que tiene que ver con ERTES y hay mucha letra pequeña que hay que tener en cuenta y donde creo que todos seguramente o estáis o vais a pasar por ahí en estos días. Y luego otra parte que tiene que ver con la parte de reestructuración y plan financiero, que junta un poco el histórico de banca y de otros tipos de opciones que hay, pero que también, como estamos viendo en el BOE, están saliendo medidas, los ICOs, las ayudas del gobierno, un poco toda esa parte. Vamos a tratar que esto sean unos 40 minutos, ¿vale? Para luego darle pie a preguntas que podáis hacer y podáis ir haciendo. Para eso, para los que, digamos, quizás tenemos experiencia en este tipo de formatos y en esta herramienta concreto en GoToWebinar, tenéis en el panel de mando tenéis un apartado que se llama chat, donde ahí podéis escribir todo tipo de preguntas. Esas preguntas me irán llegando a mí y, bueno, la idea es que al final vayamos haciendo un compendio y vayamos preguntando digamos, a los expertos en todo esto y vayamos dando respuestas. Voy a tratar de no hacerlo como hacen las ruedas de prensa del gobierno y no solo contestar a la serie, a la sexta, pero bueno, trataremos de que dentro del tiempo posible que tengamos podamos hacerlo lo mayor número de preguntas posible. ¿Vale? Y sin más, pues vamos a ir empezando realmente con la parte importante, que es la que estamos viviendo hoy. De esta parte,
pues ya hay poco que decir que no conozcamos todos. Estamos en un mundo en el cual hace 3 semanas prácticamente todo esto cambió, en el cual van apareciendo noticias cada día. Si recordamos, y en esto yo creo que nos tiene que servir de ejemplo todo lo que está pasando en la parte sanitaria. Empezamos hablando de que en España casi no iba a llegar, que no íbamos a tener riesgo, que íbamos a tener pocos contagios, y hoy somos el segundo país del mundo en el que más muertos hay. No es el foco digamos, de esta charla, aunque es algo evidentemente que nos preocupa a todos en la parte personal y seguramente es la parte más importante de todo, pero lo que queremos poner en manifiesto con todo esto es que la incertidumbre es brutal y que de poco sirve hoy adivinar cuando temas en teoría más concretos como es la sanidad, que puede haber modelos estadísticos, ni siquiera hemos sido capaces como sociedad y como país de predecirlos. En lo que tiene que ver más con la parte empresarial, pues bueno, ayer y hoy salían cifras de la previsión de PIB de este trimestre, que hablábamos de caídas, o hablaban los expertos, de caídas por encima del 10%, de lo que ha pasado este fin de semana, que es el cierre productivo de un montón de sectores, de que estamos prácticamente 40 millones de españoles en nuestras casas sin poder salir y que además esto está yendo a todo el mundo. Esto hace 2 meses lo veíamos que era solo en China, en Asia y afectó a ciertos mercados. Hoy está en Europa y sabemos claramente, y ya está llegando y parece que va a ser incluso más creciente que en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Con lo cual realmente ya no es solo, y esto es un ejemplo más de la globalización, no es solo un efecto que está pasando aquí en el mercado local, sino que cuando esta situación pase de España y podamos salir a la calle y volver a la normalidad o cierta rutina, hay partes del mundo que van a estar colapsadas con todo esto. Con lo cual, en las empresas globales, que hoy somos ya casi todas las que estamos en el mundo, nos va a estar afectando durante un tiempo bastante más largo de las semanas que vamos a estar confinados. Con lo cual, este es un efecto que no podemos perder de vista y además esto todos los días está cambiando. Todos los días casi llegamos al pico, todos los días, bueno, pues el primer punto que tenemos que tener claro es que tenemos que estar perfectamente al día de lo que está ocurriendo porque nos afecta o nos va a afectar a corto plazo todo lo que está ocurriendo. La otra parte que nos parece muy relevante y empezamos a poner ya foco en realmente lo importante en esta charla es que todos estamos en la misma competición o en la misma crisis, para bien o para mal, y hay cosas que no podemos cambiar y no podemos luchar contra ella, pero es una realidad que hoy estamos aquí. El foco no es cómo vamos a superar esto y qué va a pasar, o no es solo eso, sino que lo importante es cómo aprovechamos en nuestra empresa, y ya empezamos a particularizar, para salir mejor de esta situación. Todos hemos oído que las crisis siempre son oportunidades y nuestra propuesta, nuestro consejo es que esta crisis también la abordemos de la misma forma y veamos de qué forma podemos mejorar nuestra posición competitiva. ¿Cómo queremos llegar a la meta? No solo llegar, sino cómo aprovechamos todo este periodo para poder llegar. Porque la realidad es que hoy la situación es difícil, es impredecible a días, a semanas, y si hablamos de meses, pues ya es seguramente ciencia ficción, pero tenemos que aprovechar esto para, primero, asegurar la supervivencia de la compañía, que es de lo que vamos a hablar hoy, y segundo, para luego a partir de ahí poder crecer. Cuando hablamos de supervivencia de la compañía, quiere decir que no la caja y luego los resultados nos lleven por delante a la compañía en este parón que nadie sabe lo que va a durar, pero además también en el caso de los empresarios es muy importante que hagamos cosas para que limitemos las responsabilidades de los administradores, que también es algo que hoy tenemos que tener en cuenta. Y una vez hecho este primer plano, ya podremos ir al siguiente punto, que es cómo podemos ir trabajando. Y en este sentido, a nosotros nos gusta hablar mucho de la leyenda esta que seguramente conocéis, del león y de las dos personas que se encuentran un león en la selva y están los dos y hay uno de los dos que empieza, en lugar de echar a correr, empieza a calzarse las zapatillas y el otro le pregunta, ¿para qué te pones las zapatillas si, aunque te pongas las zapatillas de correr, el león va a ser más rápido que tú? Y le dice, sí, el león va a ser más rápido que tú, pero si yo me pongo las zapatillas seré más rápido que tú. Con lo cual, este es un poco el mensaje, es decir, de todo esto, y los números lo dicen, va a haber destrucción de empleo, va a haber destrucción de empresas, que vamos a tardar años en recuperar, y la responsabilidad como empresarios, como directivos de las compañías, es hacer que la nuestra sea una de las que consigue hacerlo mejor que el resto para pasar este trago lo mejor posible. Seguramente no va a ser de un periodo de gran bonanza, pero tenemos que asegurar que hagamos las cosas mejor y más rápido que otros para que no seamos nosotros
unos de los que fallecen en este camino. ¿Y qué cosas en nuestro expertise son importantes en esta fase inicial de la crisis o en este punto inicial? Pues básicamente hay 7 factores que entendemos que tenemos que tener muy en cuenta en este pre-toma de decisiones. En primer lugar, el tiempo que transcurre hasta que aceptamos la crisis. Todavía vemos hoy compañías en las cuales estamos dando vuelta, esperando a si el día 11 en España se levanta el confinamiento. Es decir, señores, la crisis ya llegó hace 2 semanas y tenemos que aceptarla y tomar decisiones. No podemos estar de forma contemplativa viendo que por qué ha pasado, si es culpa mía, no es mía, da igual. Tenemos que interiorizarlo ya. Tenemos que analizar cuáles son los motivos externos que conocemos todos e internos que también cada uno tenemos nuestras peculiaridades y empezar a actuar cuanto antes. En el tiempo de crisis, esta es una de las valores de las claves o el valor diferencial entre una compañía y otra. El tiempo que ocurre desde que entiendo cosas y tomo decisiones. Aquí hoy nos jugamos más en la velocidad que en tener una opinión o una información certera al 100%. No vamos a llegar a esa certeza en el mundo en el que estamos y cada día que pasa que no estoy tomando decisiones estoy perdiendo posición competitiva. Tengamos un plan de reestructuración claro que vayamos ejecutando y que evidentemente, en base a lo anterior, vayamos cambiando cada día en función de la información que aparezca, vayamos cambiando en el sentido de vamos a incorporar esas cosas que aparecen, esas nuevas oportunidades, si se abren negocios nuevos o no, si seguimos confinados, si hay cierto tipo de ayuda del gobierno, fiscal, lo que sea. Tenemos que estar muy centrados en todo esto. Y por último, las cosas que tienen que ver con los equipos, que al final son los que van a hacer la diferencia en estas situaciones. Necesitamos gente que esté comprometida y adaptada a la gestión del cambio. Es algo que se lleva hablando tiempo, pero hoy, más que nunca, los que sigan adelante y los que puedan superar todo esto de forma positiva van a ser equipos que sean gestores del cambio y que no tengan ningún tipo de aversión al cambio. Equipos que sean comprometidas, y hablamos desde la accionista en primer lugar, la dirección y luego por debajo los equipos, y en este orden, el timonel es el primero que tiene que ser responsable con todo esto y tomar conciencia y ser el primero que dé ejemplo, y segundo, estemos gestionando muy de cerca todas las contingencias que pueden ir ocurriendo, que son muchas y muy variopintas. A partir de estas situaciones, que sobre todo es un mindset tenemos que tener en la cabeza, nuevas dinámicas de trabajo, vamos a entrar en lo realmente interesante. Y a partir de aquí voy a ceder la palabra a Sergio para que un poco nos vaya explicando que con esta situación y estas formas de comportarnos y sobre todo tener ese mindset e involucrar a nuestro equipo, qué podemos hacer en una situación de crisis tan global y brutal como la que estamos inmersos. Gracias, Fernando. Gracias, Eduardo, por compartir y gracias a todos por estar ahí este rato y encantado de poder ayudaros a compartir experiencias y compartir de alguna forma vivencias en primera persona, ¿no? Tanto hacia clientes como en uno mismo, ¿no? Y hay otro punto que Fernando en la diapositiva de antes también ha comentado, es en qué medida hace 3 semanas estábamos todos hablando de caminos para crecer y competencias dedicadas a la exploración, al crecimiento, y ahora tenemos que cambiar radicalmente de competencias a la hora de tomar decisiones, ser mucho más ejecutivos, ser mucho más pragmáticos y mucho más, de alguna forma, cortoplacistas, ¿no? En esta línea, desde el punto de vista de qué podemos hacer y dónde vamos, es donde hemos intentado explicar o transmitir el resto de la presentación. Ya, Fernando, si quieres, para adelante. Aquí hay un aspecto muy importante que es el balanceo de tres elementos relevantes, ¿no? La salud. Tira, Fernando, para adelante, por favor. ¿Fernando? Sí. Tira para adelante, por favor. Hay 3 cosas que tenemos que plantear, tener balanceados, ¿no? Que sería, por supuesto, toda la parte de la salud de los trabajadores. En este caso, tenemos una crisis que afecta en gran medida o principalmente a la salud y muchos de los trabajos que hemos estado haciendo estas primeras 2-3 semanas en cuanto a la primera respuesta ha sido cómo trabajar de forma distinta y adecuando las condiciones de salud y de prevención de riesgos laborales para que la gente pueda trabajar en las mejores condiciones posibles, separando estructuras, separando oficinas, aislando en la medida posible las partes operativas, reduciendo contactos entre las personas. Un poco ha sido el norte principal que nos ha tenido que tomar, bajo el cual hemos tomado decisiones el gobierno y cada uno de nosotros. Y luego hay otros 2 elementos que, por supuesto, son muy importantes, ¿no? En qué medida somos capaces también de balancear en cuanto a las necesidades de nuestros clientes y, sobre todo, en los usuarios finales. En qué medida
tener claro qué parte formamos nosotros de la cadena de suministro y, por tanto, eso que formamos parte, si es un bien de primera necesidad, si no lo es, o cómo de alguna forma impacta en los usuarios finales. Al final, es la necesidad de tener claro cómo ayudar a los clientes del canal y a los clientes finales a poder también superar esta situación. Y luego, por supuesto, el balanceo de asegurar la sostenibilidad de la compañía en el corto, en el medio y en el largo plazo, ¿no? Son 3 elementos que tienen que formar parte de nuestra toma de decisiones, ¿no? Salud de las personas, el cliente o usuario final y, por supuesto, la sostenibilidad de la compañía en el medio y en el largo plazo, ¿no? Y para aquí, digamos, creemos que es importante tener una situación, digamos, a la hora de ser pragmáticos donde estamos, 3 hipótesis de partida muy claras, ¿no? Que esto, como ya todos estamos viendo, va a durar más de lo que pensamos y nos gustaría. Al principio se hablaba 2 semanas de cierre, ya a la semana se planteó una prolongación, este fin de semana aparece con que actividades productivas todavía se vean más limitadas. Es decir, hay que considerar que esto va a durar mucho más tiempo de lo que pensemos, de lo que imaginemos y lo que nos gustaría, ¿no? A partir de aquí también que va a tener un impacto mayor del que pensamos, en que medida va a tener un agujero en tesorería, un agujero en caída de ventas, un agujero en costes mayor del que podemos pensar inicialmente y que va a afectar a más partes de nuestra estructura, de nuestra operatividad y del mercado de lo que podríamos imaginar, ¿no? Y creemos que es a partir de aquí donde hay que plantearnos escenarios conservadoramente pesimistas, ¿no? Desde el cual poder tomar decisiones, ¿no? A partir de aquí es donde consideramos que hay que empezar a actuar y lo que pueda ser un cambio de entorno o mejorar el entorno, pues es que nos encontraremos, ¿no? Pero tomar esta conciencia, como decía Fernando antes, en cuanto a aceptar que esto es una crisis y muy relevante y ponerme en marcha en las acciones a afrontar el problema que tenemos, creemos que es muy importante partir de estas hipótesis a la hora de tomar decisiones, ¿no? Y en esta línea hay como 3 grandes marcos de actuación, ¿no? Una, que es el primer plan de contingencia, cómo soy capaz de toda esta avalancha que en 2 o 3 semanas me está inundando, tengo que dar respuesta bien a una sobredemanda brutal o un parón absoluto en mis actividades. Cómo soy capaz, en primer lugar, de asegurar la salud de las personas y, por otro lado, atender a mis clientes y, en tercer lugar, asegurarme que la compañía no se cae. Cómo, de alguna forma, ese plan de contingencia que encontraremos es lo que creemos que es muy importante empezar a esbozarlo y que vaya alineado con un siguiente marco, ¿no? Un siguiente plan de contingencia que tenga coherencia, luego lo veremos, con una visión un poco más a medio plazo de la compañía, un plan que permita, una vez ese golpe inicial lo hemos ido encajándolo, que hagamos una parada más profunda y una reflexión más profunda para redefinir la actuación y empezar a adelantarnos a los acontecimientos. Hasta ahora hemos ido, digamos, casi a rebufo de acontecimientos y este webinar de hoy lo que plantea es, por supuesto, correr que no haya corrido el plan de contingencia. A todos en mayor o menor medida nos va a llegar, pero sí que empezar a estructurar que esto tenga cohesión y coherencia con un siguiente plan de actuación, digamos, más amplio, ¿no? Y que podamos de alguna forma empezar a tomar cierta delantera, ¿no? Y lo que llamamos el plan 100 días, un plan de 3 meses, que es lo que va a marcar de verdad nuestra capacidad para sentar las bases de un siguiente camino. Un siguiente camino que ojalá sea en junio, julio o antes, pero que esto va a llevar marzo, abril, mayo de una forma muy relevante y de hacia junio también ese plan 100 días y que a partir de junio, julio, agosto, septiembre habrá un potencial comienzo de ciertas posibilidades de camino futuro, pero que en función de lo que hayamos hecho en estos próximos 3 meses marcará que estemos en una acción, digamos, adecuada como para avanzar en nuestra posición competitiva, ¿no? Entonces, en la siguiente línea, ese plan de contingencia, Fernando, digamos que creemos que hay un decálogo básico que luego comentaremos, pero digamos hay 4 aspectos principales, ¿no? Que un poco he estado planteando, ¿no? Un plan de contingencia, teniendo claro que tenemos que ser capaces de atender al cliente, que vaya en primer lugar para proteger a los trabajadores y que ha supuesto una nueva forma de organizarnos y de poner en marcha muchas herramientas tecnológicas para trabajar en remoto y ha sido un proceso de digitalización absoluto a tiempo récord. También hemos visto que compañías este proceso lo tienen más avanzado, han sido capaces de ponerse a esta nueva forma de trabajar más rápidamente y gente que tenía, digamos, una situación más precaria al respecto, pues bueno, está ahora viendo cómo se le rompen ciertas costuras y cómo le cuesta arrancar, pero al final más o menos unos u otros lo vamos siendo capaces de hacerlo y cómo hemos ido tomando decisiones básicamente en dos partes, ¿no? En la parte más operativa con los ERTES, y luego un poco hablaremos con Eduardo, en los ERTES por causa de fuerza mayor, cuando el Real Decreto así lo dictaba, o las causas productivas cuando el Real Decreto no lo dictaba. Luego veremos que estas fronteras
incluso en todo este proceso no han estado muy claras cuándo afectaba a causa de fuerza mayor y cuándo eran causas productivas, pero ha sido un poco la primera respuesta que nos hemos puesto todas las compañías a definir o abordar esos ERTEs por fuerza mayor por causas productivas. Y por otro lado, la parte financiera, ¿no? Con un cuidado especial lo que es la gestión de caja, la gestión de tesorería y poder tener una visión muy clara de con qué ingresos contamos y cómo somos capaces de asegurar que tenemos liquidez y vida para las próximas semanas, ¿no? Así un poco los 4 grandes elementos bajo los cuales han estado, tienen que pivotar el plan de contingencia y, por supuesto, una comunicación permanente con cliente, con trabajadores y con proveedores, con entidades financieras, con acreedores, un planteamiento de comunicar a esos 4 o 5 grandes stakeholders con los cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces, digamos, el decálogo para abordar, digamos, un plan de contingencia que pare el tsunami es, en primer lugar, aceptemos la crisis y pongamos en marcha un equipo que sea el que coordine de forma sistémica y con una visión integral la compañía y la gestión de crisis. A partir de aquí, incrementa tu relación con el cliente. Estamos viendo que hay clientes o mercados que, por ejemplo, en la alimentación, que sí que están subiendo incluso grandes demandas, casi doblando volúmenes o por lo menos un 50% más, pero que yendo hacia productos a gamas mucho más simples o básicas, o en qué medida hay otros clientes que básicamente su actividad se ha cerrado por completo y, por tanto, pueden ver cómo pueden mantener cierto nivel de actividad, véase por web, véase por servicio a domicilio. Al final, entender muy bien para qué servimos a ese usuario final y, por tanto, dejar esa línea de comunicación abierta, ¿no? Protegiendo al talento y al equipo, como antes decíamos, poniendo en marcha las condiciones de seguridad y prevención adecuadas y definiendo protocolos de actuación para que la gente reduzca su potencial contagio y redefiniendo una nueva forma de organizarnos, ¿no? Una nueva forma de relacionarnos con webinars, con sesiones en remoto, con dinámicas de interacción distinta y aprendiendo una forma distinta de trabajar, ¿no? Y, por supuesto, pues está en medio también con todas las decisiones que tomemos en este momento, tiene que ser con la caja en la cabeza, ¿no? Cómo la caja tiene que ser un elemento primario, primitivo, principal en todos los elementos bajo los cuales tomemos decisiones en los próximos días, fechas, semanas, meses, ¿no? Ir monitorizando la entrada de pedidos para determinar hacia dónde van pivotando las necesidades, las peticiones y también mucho control con el tema de cobros. En qué medida es una acción muy crítica, que igual que nosotros podemos tener dificultades de gestión de pagos, vamos a tener seguramente dificultades de gestión de cobros. Por lo tanto, hay que entender muy bien y monitorizar las necesidades de clientes, pero también el tema de riesgos, el tema de gestión de cobros, de plazos, de seguimiento y de, por un lado, ayudar al cliente, pero también, por otro lado, monitorizar qué está haciendo él para entender que su problema no te la va a acabar pasando a ti dentro. Por otro lado, en toda esta parte de replanificación de lo que hacemos internamente, sabiendo que todo lo que no aporte, digamos, valor y seguramente focalizado en tesorería, debemos dejar de hacer. En este caso, hacer mucho hincapié en redefinir todo nuestro nivel de operaciones y que va luego a ser una condición básica del dimensionamiento del ERTE, en mantener actividades en todo aquello que tenga un sentido para el cliente, pero también que de alguna forma genere ingresos, ¿no? Y minimice el uso de circulante o el uso de tesorería para que el payback sea el mayor posible, ¿no? Por supuesto, en esta línea, tener claro un plan de proveedores, en qué medida vamos a tener capacidad o no de suministrar nuestro producto si te contamos con proveedores que nos puedan servir. Y yo también plantear una comunicación permanente con proveedores en los cuales coyunturalmente vamos a bloquear determinados pagos para poder estar atentos con ellos, para poder darles visibilidad de lo que estamos actuando, para dar confianza, para dar credibilidad y para de alguna forma transmitirles que estamos encajando el golpe y tan pronto como nos estabilicemos seremos capaces de ir regularizando la situación con ellos y que crean en el proyecto, ¿no? Y, por supuesto, aquellas inversiones que en este momento no sean absoluto core, pararlas, contemporizarlas, delegarlas para cuando la situación esté un poco más clara y, por supuesto, absoluta templanza en la toma de decisiones, ¿no? Al final, son momentos, como decía antes Fernando, de analizar, por supuesto, de entender, pero 80-20, ¿no? ¿Qué medida tengo información suficiente como para actuar, ser muy ejecutivo y pensando en la salud de los trabajadores, el servicio de relación con clientes y el control de la caja, ¿no? Para eso serían un poco los 10 mandamientos en este plan de contingencia, ¿no? Y esto tiene que formar parte, como decía antes, de un primer esbozo de un plan de 100 días, ¿no? En este plan de reestructuración vemos que hay como 3 grandes componentes. Un plan social, salud, que en este caso, por supuesto, tiene una relevancia brutal, porque sin la salud de nuestras personas, trabajadores, compañeros, clientes, todo esto no tiene sentido.
Otro planteamiento que habrá que ir empezando poco a poco, que es un planteamiento más estratégico, conforme entendemos que el mercado y la competencia vaya cayendo a unos u otros, o el mercado esté cambiando, porque el mercado va a cambiar, hay que volver a redefinir cuáles son los elementos que realmente aportan diferenciación, valor, y por tanto vale la pena que focalicemos recursos con una visión absolutamente permanente de la tesorería para a partir de aquí, poco a poco, ir replanteando una reestructuración, una redefinición del modelo de negocio, ¿no? Ahora, lo que veis en rojo serían los aspectos en los cuales entendemos que el plan de contingencia ha empezado a dar soluciones y sobre los cuales debemos empezar a esbozar lo que sería un plan de reestructuración más integral, ¿no? Un plan que empecemos a determinar cómo nos vamos adelantando nosotros a esta ola de tsunami, porque ya hemos sido capaces de responder con un primer plan de contingencia, pero cómo somos capaces de alguna forma de dar un marco que cubra todos estos aspectos, ¿no? Por supuesto, el talento, las personas, si dan continuidad a ese talento que en muchas medidas va a estar o bien con sobrecarga, sobrecapacidades y con una asunción de riesgos para mantener actividades de forma relevante, ese talento hay que cuidarlo, o otro talento que pueda estar en casa, en remoto o incluso en un ERTE sin poder hacer actividad y sin darse todavía muy cuenta de qué es lo que ha pasado con él, ¿no? Esa redefinición de cómo está cambiando el marco, con un control permanente de tesorería e ir viendo dónde los recursos escasos somos capaces de, redefiniendo procesos, dimensionando plantillas con un segundo ERTE que habrá que abordar de causas productivas si el que hemos hecho ha sido por causa de fuerza mayor, y por supuesto entendiendo muy bien cómo las necesidades de clientes van cambiando para definir a nivel productivo operacional y en compras cómo redefinir nuestra forma de actuar, ¿no? Ahora vamos a ir hablando de los puntos 1, 2, 3 y 4 con más foco porque forman parte de este plan de contingencia que luego esbozan con el plan de reestructuración, ¿no? Como decía, un primer foco es tener muy claro en el corto plazo vamos a estar cubriendo necesidades básicas de supervivencia, tanto productos como servicios, desde Netflix o desde alimentación o desde empresas de servicios, en qué medida vamos a los básicos y todo lo que no sea básico en ese momento del cliente no tiene interés al respecto, con lo cual supone una redefinición absoluta en tiempo récord de lo que hace 3 o 4 semanas estamos ofreciendo al mercado. Hay que pivotar y reinventarnos por completo. Y, por supuesto, conforme esto vaya pasando y esta ola se vaya de alguna forma estabilizando, nos vamos a encontrar seguramente un nuevo cliente, ¿no? Un nuevo cliente, un nuevo mercado, en los cuales habrá que volver a redefinir o reevaluar cómo volvemos a machear con sus necesidades, ¿no? El volumen, seguramente, si ahora facturábamos 100, dentro de un tiempo factura pasará a ser 50, 60, 80 o el valor que sea, pero además será un volumen de mercado distinto, ¿no? Con lo cual habrá que volver a redefinir o empatizar con necesidades del cliente porque habrán cambiado sus necesidades e incluso su forma de hábito de consumo también habrá cambiado por el mayor uso de la tecnología, ¿no? Con lo cual, si antes había compañías que no estaban con un proceso de digitalización relevante, esto sí que va a ser todavía un reto mayor para adecuarse a un nuevo cliente que va a cambiar o va a consumir de forma diferente, ¿no? Entonces, partiendo de esta situación de entender bien necesidades, mercado y demanda, es donde empezamos a plantearnos cómo nos dimensionamos, ¿no? Y donde empezamos a abordar con lo que serían los ERTES, que es la primera respuesta de dimensionamiento ante la bajada o ante el cambio de volumen de mercado, ¿no? Y ahí voy a dejar a Eduardo que dé un poco más de visibilidad y que explique los pormenores y los detalles del ERTE de fuerza mayor, el ERTE de causas productivas, los pasos que creemos que son importantes y cómo aconsejamos que le vayamos dando forma en este primer, digamos, plan de contingencia y seguramente en los siguientes planes de actuación que debemos abordar para reestructurar nuestra parte operacional, ¿no? Eduardo. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Fernando. Yo voy a empezar un poco cogiendo un poquito de cada uno de ellos. Lo primero que ha dicho Fernando es que hay mucha normativa y muy cambiante, cada día prácticamente o cada hora, casi. Y un poco Sergio lo que ha venido a decir también es que todo esto va a durar más de lo esperado. Pues sí, no van a ser 2 días, ni 15 días, ni un mes y volver toda a la normalidad. Y por tanto, las empresas, el Estado primero haciendo normativa pues rápida para intentar controlarlo todo o minimizar el impacto y las empresas pues tomando sus decisiones. Y las primeras decisiones, como bien decía Sergio, son, pues oye, rebajar costes, ¿no? Y la mejor medida en este momento, o las pocas que se pueden hacer, pues en este caso son los famosos ERTES, que ya se han puesto pues muy de moda, sobre todo el de fuerza mayor, que prácticamente no se utilizaba, y ahora pues a través de esta crisis pues se ha puesto efectivamente más de moda. ¿Es importante saber del ERTE de fuerza mayor? Bueno, pues que no aplica a cualquier situación, sino son en momentos o para causas
específicas para empresas que han cerrado, pues les han obligado a cerrar la tienda. Bueno, son causas pues, que son exhaustivas y lo que ha ido haciendo un poco el gobierno ha sido pues regular cada vez más esto para que esté todo muy claro durante todos estos días, ¿no? Entonces tiene como cosas a destacar, sobre todo a diferenciarlo del otro ERTE que es de por causas productivas o financieras, técnicas, y es que tiene, lo primero muy importante, tiene efectos retroactivos. Esto es de cuando se da, aunque bueno, proceso muy sumario, muy rápido, en 5 días tiene que, en principio la autoridad laboral, una vez se presenta, tiene que resolver y se entiende la causa de la fuerza, desde que se da la fuerza mayor, vaya. Entonces eso tiene efectos retroactivos, cosa que es importante por eso que hablábamos de los ahorros en costes. Dicho lo cual, también si en esos 5 días no resuelve la autoridad laboral, pues se entiende por silencio positivo que la autoridad laboral pues que se da el ok ha dicho ERTE, ¿vale? Luego tiene unos ahorros, aparte del coste de los trabajadores, tiene un coste empresarial añadido, que es el ahorro y la exención en el pago de la seguridad social. Para empresas de menos de 50 trabajadores es 100% dicho ahorro, y para empresas de más de 50 trabajadores pues es el 75% la exoneración. Bueno, dicho lo cual, nosotros ya entendemos que todo el que ha podido, toda empresa que ha podido presentar dicho ERTE por causas de fuerza mayor, pues prácticamente lo habrá hecho. Se puede seguir presentando, por supuesto, si no se ha presentado y estás dentro de esas causas que te dicta la normativa, y si te puedes acoger a ellas, pues estupendo. Entonces aquí, antes de entrar en el otro ERTE por causas productivas, sí que hay que citar que hay un Real Decreto, el 10/2020, que lo que te viene ahora a regular, que es bueno, una cosa intermedia que ha hecho el gobierno, que ha sido un poco para bueno, entiendo, para protección del trabajador principalmente, que se ha sacado pues un poco de la manga el famoso permiso retribuido, que viene a ser pues un disfrute obligatorio que aplica a todos los trabajadores que trabajan por cuenta ajena, ¿vale? Lo que pasa es que tiene un carácter limitado, por cierto, perdonar, el ERTE de fuerza mayor también tiene un carácter en el tiempo muy limitado, es importante esto, que es solo mientras dure esta causa de fuerza mayor. Por tanto, un poco también como apuntaba Sergio, luego posiblemente o nos vamos, entre comillas, a este permiso retribuido, pero que también la medida está el 9 de abril en principio, o tendremos que ir a un ERTE por causas productivas. Una vez salimos de la fuerza mayor, si vemos que continúa y que podemos desafectar a algún trabajador, quizás, si la actividad empieza a funcionar, se desafectan trabajadores paulatinamente, si bien pues casi seguro que habrá que irse a un ERTE por causas productivas. Bueno, lo que os decía, en principio el permiso este retribuido, lo que no te permite a priori no te permite presentar un ERTE por causas productivas. Sí que lo ideal sería que las empresas ya se pudieran avanzar y ir, oye, si tú sabes que luego vas a necesitar tu ERTE por causas productivas, pues ya puedes irlo preparando, porque este ERTE, como decimos, es un poco más lento, si bien a través del artículo 23 del Real Decreto 8/2020 el gobierno sí que ha hecho también un procedimiento un poco más sumario, conforme el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, del ERTE normal y corriente o regulado habitual, y tiene unos plazos un poco más breves, pero es verdad que, como veremos, pues sí que necesita también oye, una negociación colectiva con los trabajadores, con sus representantes, y todo eso, pues intentar llegar a un acuerdo, que a lo mejor se llega a un acuerdo en un día con los trabajadores, no hay problema, pero no tiene efectos retroactivos, con que es un poco, es mejor irlo pues preparando con tiempo y pasar de ese ERTE en caso de fuerza mayor, pues irlo preparando para pasar al ERTE por causas productivas, irlo preparando, y en caso que no se haya podido preparar el de fuerza mayor porque no se entra o no se está en esa franja de ERTE de fuerza mayor o en las causas de fuerza mayor, pues en todo caso pues se puede ir preparando el de causas productivas, que no hay ningún problema.
Fernando, si quieres pasar. Sí. Bueno, es muy importante, claro, tanto por supuesto en el ERTE por causas de fuerza mayor como en el ERTE de causas productivas, es preparar una buena, la memoria es lo que se prepara el informe que va para la solicitud junto con todos los documentos acreditativos, en su caso de prueba, pues es importante preparar una buena memoria. En este caso, aquí lo hemos basado en aspectos técnicos y ya nos vamos más que por las causas de fuerza mayor, ya vamos o nos centramos más en el ERTE de causas productivas, o por causas económicas, vaya, o técnicas o organizativas. El ERTE puede ser por cualquiera de esas causas y efectivamente tienen que estar pues bien justificadas. Hay que no vale con presentar cualquier cosa y decir, oye, pues mira, por culpa de esta nueva pandemia, pues he tenido que, o me ha bajado la producción. Bueno, bien, no, hay que acreditarlo, hay que hacer una buena memoria y hay que, bueno, en pocas palabras, hay que basarla en aspectos pues técnicos y con una buena, pues acreditando tu bajada de ingresos, la relación que tiene ello con la pandemia actual y con la situación actual y aplicando pues criterios objetivos. Por supuesto, es importante hablarlo con los trabajadores, con los representantes en un momento delicado y ya de hecho se necesita la negociación con ellos y mejor llegar a un acuerdo para que todo pues fluya mucho más rápido. En este sentido, Eduardo, si me permites, Sí. pues vamos avanzando también. También por nuestra experiencia y por hablar de casos pragmáticos, con la primera oleada, como decía antes Sergio, ha habido mucha gente que intentó cogerse en temas de fuerza mayor, porque al final parecía que se iba a abrir mucho la mano. La realidad es que estaban saliendo bastantes resoluciones, y ahí, Eduardo, tú tienes más expertise, están saliendo bastantes resoluciones que están denegando ciertos ERTES por fuerza mayor. Ha habido una segunda oleada, además, por causas productivas, en el cual la parte de la memoria y creemos que hay ciertos errores que hay que tener muy en cuenta para evitar que haya problemas, y están empezando también a denegarse incluso por causas productivas. Aparentemente, lo que parece cuando hablas con gente dentro de la administración, diferentes fuentes, bueno, como se ha ido viendo, probablemente el gobierno se les fue un poco de la mano las cifras y ahora están al principio se abrió la mano para todo, o parecía que se abría, que luego se ha hecho retroactivo, y ahora, si vamos viendo las últimas noticias, parece que van a estar encima de todos los ERTES, no van a poder cumplir tiempo, pues es imposible que en 5 días o en 7 días todo el avión de ERTES que se pongan en la autoridad laboral se puedan gestionar, es imposible, pero en fin de semana vimos la noticia de que absolutamente van a revisar absolutamente todos los ERTES y van a echar para atrás, incluso con penalizaciones de volver a pagar las ventajas fiscales que, por ejemplo, el caso de fuerza mayor tiene. Por eso que aquí una de las dos primeras cuestiones que tenemos que tener, y lo vemos en muchos clientes, tengamos claro qué tipo de ERTE, y la mayor parte van a tener que ser por causa productiva, no van a poder ser por fuerza mayor, eso solo puede ser los del Real Decreto inicial. Y dos, los que hayan hecho fuerza mayor al inicio, en X semanas, que serán 2 o 4 o 5, nadie lo sabe, eso se va a acabar. Y al día siguiente, nosotros, como decía Sergio, creemos que tenemos que ponernos todos en un escenario más pesimista para ser realista y no queremos que las ventas las recuperemos, que las ventas que teníamos todos el día 10 o 12 de marzo, de repente el 1 de mayo o el 2 de mayo, el día que sea, o el 28 de abril, las tengamos ya para ver un periodo en el cual no se sabe si será en L o en L invertida o en V, pero las empresas van a necesitar este tipo de herramientas. Y tercer punto, y también por nuestra experiencia, un poco lo que estamos viendo, creemos que este tipo de herramientas todas las empresas tenemos que tenerlas activados, porque la incertidumbre que hay es la única herramienta que a día de hoy la ley española nos permite para ser flexible en un entorno incierto que no sabemos si van a parar aduanas, si van a cerrar más negocios. Estábamos hablando este lunes con un cliente que no había tomado ninguna medida y de momento decía, no, voy a esperar a abril, con lo que se decidió el sábado de parar ciertos sectores. El 80% de sus clientes el lunes paraban la actividad. Si tus clientes de repente de un sábado a un lunes paran el 80% de la actividad, ya sabemos dónde van a ir las ventas. Y si no tienes ya este mecanismo activado, vas a tardar menos tiempo que hace unos meses, pero vas a tardar un periodo mínimo de 2 semanas y media en hacer todo el proceso que te permita poder llevarlo. Y en esas 2 semanas y media, como sabemos, y hablamos de la caja, el drenaje de caja puede ser relevante, con lo cual
tengamos abiertas herramientas para poder jugar con ellas. Esto es una parte primordial. Y en la parte del ERTE de la memoria que estamos hablando ahora, dediquémosle tiempo a hacerla bien, porque si lo mandamos medio mal, hoy nos van a rechazar este tipo de medidas. Totalmente de acuerdo, Fernando, porque de hecho la importancia de hacer esta memoria bien y no quererte adelantar porque por hacerla más rápido o más barata y hacerla mal, es muy importante eso. Y luego es cierto que se han rechazado y es cierto que el gobierno a través del Ministerio de Trabajo está sacando notas continuamente para aclarar y definir cada uno de los puntos y los motivos, sobre todo por los que se puede basar la fuerza mayor, ¿no? Es muy importante hacerlo bien, y no tirarte a la piscina creyendo que cualquier cosa pues ya sirve y no, es importante hacer una buena memoria que luego no te retrase más y te tiren para atrás o te nieguen un ERTE de fuerza mayor y tengas que iniciar pues todo el plazo que te supone el ERTE por causas productivas, ¿no? Vale. Y un poco, pues en la línea es todo esto. Aquí un poquito, pues hemos marcado un poco las cosas más indispensables, y luego, pues es un poco más de lo mismo, ¿no? Es muy importante, pues tener hacer una buena memoria para todo, que ya te sirva incluso pues para no solo para presentar este ERTE, sino ya que tengas una buena visión actual de la empresa, hacia dónde vas y todo esto, pues por supuesto que lo tienes que acreditar vía numérica también, son causas, pero también te exige pues la normativa y la jurisprudencia pues que lo bases en números y en baja de facturación y que lo puedas, justificar. Dentro del marco a nivel genérico que antes hablábamos, que de esa situación de redefinir aspectos, de entender también bajo el cambio del volumen de negocio, tanto por bajada como por el hecho de que haya canales que a lo mejor en este camino sí que han crecido, como puede ser de la alimentación, y quizá otros canales como Oreca han desaparecido. Eso supone una línea de productos o de gama muy distinta y, por lo tanto, eso va a afectar no únicamente a un tema de redimensionamiento de plantilla, sino a reforzar a unas áreas en detrimento de otras, ¿no? Por lo tanto, sí que empieza a haber un planteamiento de empezar a reflexionar con todo esto, pensando ya en el corto-medio plazo, cómo debería ser la estructura de costes de la compañía bajo la cual el dimensionamiento, dónde y por qué motivo justificar más personas en un área y dónde y por qué motivo menos personas en otra área. Y, por supuesto, esto teniendo la capacidad objetiva y analítica para por un lado, tomar tú como empresario, como directivo, como profesional, buenas decisiones y también con la capacidad de poder explicarlo de equipo a los enlaces sindicales, a los sindicatos, para que de alguna forma se entienda, se comprenda y que esa memoria técnica se llegue a acuerdo para posteriormente después que sea más sencillo que la autoridad laboral la apruebe, ¿no? Si está comprendida y validada entre las partes, es muy probable que sea aceptada. Si no, se puede presentar y si está bien justificada, se puede presentar, pero bueno, hay mayor nivel de riesgo a la hora de que te la puedan o no tumbar. Pero bueno, cuanto más mejor esté especificada, más autonomía tienes ante la autoridad laboral para defenderla y que más allá de que no tengas acuerdo con trabajadores, pueda ser defendida y aprobada, ¿no? Totalmente, Sergio. Nos vais haciendo preguntas, las vamos cogiendo y dentro de un rato cuando acabemos vamos contestando todas, ¿vale? O sea, que podéis seguir haciendo preguntas y las vamos archivando todas para cuando estemos en la parte de preguntas. No se nos quedan en el olvido. Sí, Eduardo, por favor. No, decía que tienes esta razón, Sergio. Incluso te diría más, es un momento bueno para poder reestructurar la empresa. El ERTE lo que tienes que es bastante flexible y te permite, pues, oye, reestructurar algunas áreas. Si necesitas hacer, no hace falta que cuando hagas un ERTE lo hagas ni de toda la suspensión, el contrato no tiene que ser suspendido de toda la plantilla, ni de la totalidad de las horas. Puedes hacer ERTEs de jornada, de algunas áreas, de otras áreas no. Entonces, creo que es un buen momento para, con la memoria y con la preparación del ERTE también, pues empezar a reestructurar pues tu equilibrio de gastos y de plantilla y de dimensión, ¿no? de la compañía, o qué áreas, a lo mejor hay áreas que pues van mucho mejor y puedes aprovechar incluso pues sí, negociando con los propios sindicatos, oye, pues amplío más un área de negocio y otra la dejo más de lado, ¿no? Es un poquito
creo que vale la pena aprovechar también. En esta línea, como antes decía Fernando, una de las características importantes es la gestión del cambio. Los tempos y las velocidades de cambio no son las de hace 3 semanas. Los tempos y las velocidades de cambio tienen que ser mucho más rápidos, con lo cual la predisposición por parte de directivos, accionistas y trabajadores va en base objetiva y comprometiendo de alguna forma, asegurando la salud de las personas, el servicio al cliente y la sostenibilidad de la compañía, debe ser capaces de llegar a acuerdos de forma mucho más rápida y replantear la estructura de costes, dimensionamiento de personas y áreas de actividad de forma mucho más rápida y ejecutiva que en el pasado. Por tanto, esto no es un ejercicio puramente de matemático, no, es porque es la pura viabilidad de la compañía. Hay que colocar el coste en aquello que asegura la seguridad de las personas, que asegura la relación con el cliente en aquello que aporta valor y que genera ingresos en la caja. Todo lo demás, en este momento, sobra. Y esa reflexión hay que abordarla cuanto antes. Correcto, correcto. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, aquí en una diapositiva nos habíamos puesto los pasos a seguir para la ejecución de un ERTE por causas productivas. Está claro bueno, pues que hay una negociación con los representantes de los trabajadores y es positivo, como han dicho Sergio también hace poco, pues hombre, que si puede ser, pues facilita las cosas si hay un acuerdo con los representantes de los trabajadores a fin de que la resolución por la autoridad competente pues sea más rápida y sencilla, ¿eh? Siempre luego tenemos la vía judicial en todo caso, pero mucho mejor así, ¿eh? Ahí sí que señalar que estas últimas semanas nos ha tocado, y Fernando puede añadir cosas al respecto, y con Eduardo, digamos, como tenemos ahora estructuras organizativas separadas, a distancia, con dificultad de reunirte la empresa con los trabajadores, de firmar las actas, de hacer reuniones para convocar y asambleas. Sí que la necesidad de desplegar una cierta base tecnológica, herramientas tecnológicas que permitan la agilidad de las reuniones, pero también dar soporte legal a la firma de las actas, soporte legal a los acuerdos, ¿no? Soporte legal a la elección de sindicales, ¿no? Es muy importante. Antes todo eso se podía hacer presencial, ahora no es viable hacerlo presencial, por lo tanto hay que dotar de un plan, una serie de herramientas y plataformas que permitan darle cobertura legal a todos estos aspectos para que cubramos los trámites que pide la Administración, ¿no? Eduardo, un poco lo que hemos vivido la última semana. Importantísimo en estos momentos porque efectivamente no, bueno, se hacen los cambalaches que se puede para conseguir la firma de los trabajadores, pero es cierto que cuando ya es un ERTE por causas productivas ya empezamos a necesitar mejores herramientas pues más tecnológicas que puedan certificar, ¿no? el acuerdo y todo lo que conlleva. Y comunicarlo a gente que está desplazada, está deslocalizada, está en remoto. Totalmente. Con emails personales, que es gente que no tiene email de empresa, sino es email personal, que hay que tenerlo con su autorización, enviarle a cosas. Es decir, hay un elemento muy relevante en toda la parte de comunicación en base a herramienta tecnológica que complica el proceso y lo puede ralentizar en un momento que no podemos perder el tiempo. Por ir subiendo la parte de ERTE y ir avanzando, y de hecho muchas de las preguntas iremos contestando ahora enseguida porque van en este sentido de ciertas dudas sobre ERTE y iremos contestando. Hay como reflexión, yo os diría también tres cosas clave a la hora de que un ERTE vaya a buen puerto o tenga problemas. En primer lugar es la normativa. Eduardo habla bastante de eso y eso es algo histórico. La normativa en los ERTEs o en un ERE es la que es y hay que cumplirlo. Y muchas veces ha habido pequeños fallos de que no entregas tu documentación o esto no a plazo o tal, y por ahí es una rendija donde se te puede caer el ERTE y al final tienes que empezar desde cero el proceso. Y hoy no nos podemos permitir eso porque ya vamos tarde. En muchas de las situaciones vamos tarde, con lo cual encima no podemos entrar en más pérdida de tiempo. Con lo cual, lo que estaba diciendo ahora Sergio, hoy la normativa, hay herramientas sencillas que nos permiten cumplir con esa normativa, de que todo el mundo haya recibido las comunicaciones, de que las votaciones hayan sido tal y que haya firmas de todo el mundo, o por lo menos, aunque no firmen, que haya constancia con una herramienta de las que hay en el mercado que asegure que la otra persona lo ha recibido. Es decir, hoy, mediante herramientas tecnológicas, ya no nos hace tanto burofax, que antes era más necesario para justificar que te habías entregado algo y se puede hacer. Y esto encima en empresas está haciendo que ganemos tiempo respecto a la situación física. Porque tienes a cada uno localizado, aunque estemos cada uno en una parte del país o donde sea, y puedes, digamos, acelerar tiempos. Es una parte importante. Segundo punto, la memoria, lo hemos hablado mucho.
es crítico. Es crítico para dos aspectos. Primero, para la negociación con los trabajadores, que es el tercer punto. Y si tienes una buena memoria bien puesta, y cuando hablamos de memoria es que justifique las causas en las áreas que toque, pero que además una parte súper importante es que justifique el reparto, el cómo vas a repartir las asignaciones y que no dé la intención o la sensación de que esto es algo que luego el empresario, el director general va a jugar como le dé la gana y al favorito o a su amigo le voy a dar menos y al que no me cae bien va a estar todo el día en su casa. Eso no se puede hacer. Y puedes entrar en riesgo si hay una buena memoria bien montada. Nos va a permitir, uno, que la negociación con los trabajadores sea más fácil porque estamos viendo el proyecto de la empresa y la viabilidad futura. Y dos, que cuando eso se presente no tengas escollos porque vas a presentarlo con una firma a favor y encima bien montada. Y tercero, si hemos hecho una buena memoria, es más fácil que tengamos la firma de los trabajadores. Y esto es crítico porque la autoridad laboral es más complicado que si hay firma a favor de los trabajadores pueda echarlo para atrás. Con lo cual, estos serían los puntos que yo creo deberíamos resumir en cuanto a norma, en cuanto a memoria y conseguir el consenso con los trabajadores. Vale, si queréis vamos pasando al siguiente punto, que es una vez estaba el punto del ERTE, estaba la parte de financiación, caja y un poco la importancia que tiene hoy todo esto. Sí, en este caso hemos dicho antes que por supuesto es un tema de salud de las personas y del cliente final, atender a las necesidades de los clientes que están cambiando y tener permanentemente a estructurar la compañía con el ERTE a la nueva dimensión y que todas las decisiones que abordemos en este momento sea velando la caja, ¿no? Mientras tengamos caja hay tiempo, mientras tengamos caja hay vida y control absoluto de los cobros, de los riesgos y de los pagos, ¿no? Y interacción con proveedores, dar la cara absolutamente, luego lo vemos en la parte de comunicación, dar la cara, dar de alguna forma la imagen y la realidad de qué se está haciendo, compartirlo, intentar dar tranquilidad y, por supuesto, entender que a corto plazo en este plan de contingencia ha sido un bloqueo inicial de determinados pagos hasta poder entender dónde estamos, ver qué dimensionamiento hay que abordar y cómo nos estructuramos. Las ayudas del gobierno, luego veremos, irán viniendo, pero los plazos de llegada pueden ir dilatándose algunas semanas y, por lo tanto, hay que ser capaces de llegar a ese plazo con tesorería y con dinero para cubrir los aspectos que sean básicos de sostenibilidad del negocio. Pensamos que estamos, en este caso, como empresa, de repente en la UCI y, por tanto, hay que tener monitorizando los sistemas básicos de atención y la tesorería es un elemento crítico para solventar mientras somos capaces de tomar decisiones y aplicar las medidas, tiene ERTE por fuerza mayor o ERTE por causas productivas, ¿no? E ir acordando los pagos acorde a lo que genera ingresos, ¿no? Lo demás, ir bloqueándolo, ir contemporizándolo, ir, por supuesto, a partir de aquí, viendo cómo interaccionamos con los proveedores, dando tranquilidad y de forma más sosegada posteriormente, ir dando de alguna forma liquidez hacia terceros, ¿no? Y una previsión exacta todos los días de la semana. Un control permanente de qué se paga, qué no se paga, a quién se le paga, de qué forma, en qué no forma, cómo esa actividad es absolutamente imprescindible para la supervivencia de la compañía en el corto plazo, ¿no? Un poco, eso debe ser algo que esté en esta fase inicial del plan de contingencia y las primeras fases del plan de reestructuración hasta que vayamos poco a poco reestructurando el balance, tiene que ser un elemento crítico en la toma de decisiones, ¿no? Y en esta línea, sí que deciros que poco a poco, sobre todo a través de las entidades bancarias o incluso a través de determinadas fuentes de financiación por parte de las administraciones públicas, bien la Generalitat o las autonomías o bien el Estado van canalizando distintas ayudas, sí que diría que debemos estar al corriente de pagos en la Seguridad Social y Hacienda. Podemos pedir aplazamientos, pero no dejar de pagar, porque eso es condición necesaria, básica, imprescindible para poder solicitar y poder acceder a determinadas ayudas financieras. Si ahí no estamos en el corriente, no podremos contar con ayudas externas. Por supuesto, a partir de aquí, en ese plan de negocio que esbocemos y en esa situación de corto o medio plazo, justificar, digamos, cuáles son las necesidades de crédito y de financiación que tenemos. ¿Por qué vamos a pedir 250.000 o medio millón de póliza de crédito? ¿Por qué necesitamos o no refinanciar el pasivo? ¿Por qué necesitamos un año de carencia o no? Es decir, hay que determinar y justificar bien las necesidades porque hay que transmitir que éramos una compañía que estaba bien gestionada, tenemos un equipo directivo que sabía lo que tenía que hacer, es un equipo directivo que ha tomado conciencia de forma rápida y ágil de lo que se veía encima, ha tomado decisiones, ha parado pagos, ha parado cobros, está gestionando cobros y coyunturalmente tiene que ver cómo reestructura su balance y, por tanto, sabemos de lo que queremos, lo que necesitamos y no podemos pedir ni exceso porque generaremos
digamos, incoherencia y desconfianza, ni tampoco quedarnos cortos por el hecho de un mes más tarde ir pidiendo dinero, ¿no? Hay que medir muy bien dentro de este marco lo que necesitamos, por qué lo necesitamos y siendo transparentes y fieles al plan de contingencia que estemos abordando y dentro de un marco general de medidas. No se puede pedir dinero a terceros y nosotros no haber aplicado el ERTE en tiempo y forma. No se puede pedir dinero a terceros y aplicar un ERTE si no estamos replanteando otra estructura de costes, ¿no? Al final, y todo esto también puede ir derivando en determinados acuerdos de homologación bancaria, ¿no? Un poco, Eduardo, que permita estos acuerdos marco, ir dibujándolos y dar una cierta estabilidad y oportunidad para reestructurar el balance para el medio plazo, ¿no? Correcto, Sergio. Yo te apuntaría dos cosas. Si es importante llevar ese control de caja, porque también si te sobreendeudas ahora también pagas más intereses y entonces estás intentando rebajar costes para incrementar costes por otro lado, pues tampoco tiene mucho sentido. Y por otro lado, muy importante, quizás empresas un poco medianas, grandes, es un momento bueno para reestructurar financieramente pues su deuda con las entidades financieras y en su caso llegar a acuerdos de homologación si así es necesario. Es un buen momento. Que el entorno ha cambiado radicalmente y como antes decíamos, hay que reestructurar, replantear la propuesta de valor al cliente, la estructura de costes y por ende también la estructura de balance. Pero hay que saber para qué, cómo, cuánto, de qué forma y generar confianza y credibilidad en clientes, en acreedores, en proveedores, en banca, en clientes Correcto. Y también en uno mismo, ¿no? ¿Ok? Correcto. En este sentido, y también un ejemplo más de lo que estamos viendo y decíamos al principio, el primer punto que hablaba en esta diapositiva está el corriente de pago, la seguridad social. Me están mandando mensajes de algún conocido, bueno, me imagino que ya sabréis varios de vosotros, que en el Consejo de Ministros de hace unas horas, a las 4 de la tarde más o menos, han anunciado que va a haber moratoria de seguridad social para empresas. Con lo cual, seguramente habrá que ver ahora la letra pequeña del BOE cuando salga y exactamente qué, pero todavía es más importante lo de estar al corriente, porque si no seguramente no va a haber opciones de esta moratoria de los 15 días de marzo y luego de diferentes meses en función de tipo de empresa, autónomos a todos y bueno, ir viendo. Con lo cual, es un ejemplo real de lo que está pasando. Tenemos que acostumbrarnos a vivir en tiempo real y ir controlando todas estas variables y ir decidiendo nuestro plan. Pero bueno, no perdamos el foco. La financiación aquí es clave y hay que buscar diferentes vías y tenemos que empezar a decidir qué cosas pagar, qué no y cuándo. Correcto. Y en esta línea, por supuesto, la necesidad de plantear dentro de este proceso, tanto en el plan de contingencia como en el plan de reestructuración, la necesidad de ir planteando una comunicación permanente, ¿no? Una comunicación permanente, por supuesto, hacia el exterior con proveedores en cuanto a dar la cara, proveedores tanto de materia prima como de dinero, que no deja de ser otra materia prima necesaria para el proceso y que hay que dar la cara, hay que responder, hay que ser transparentes en lo que se está abordando, hay que transmitir confianza, hay que por supuesto, plantear, explicar bien lo que pedimos y por qué lo pedimos y para qué lo pedimos y todo lo que sea en esta línea, ese grado de comunicación genera credibilidad y, por otro lado, la confianza como para volver a ir saliendo progresivamente de este agujero, ¿no? A clientes, bueno, ir dejando esa línea de comunicación abierta porque al final también están pendientes de los suministros o pueden incluso pasar situaciones complicadas o malas. Por tanto, creo que es un punto también para estar atentos a esas personas, a esos clientes, a sus interlocutores de qué les está pasando y poder, en la medida que sea factible, el ayudarles o bien con ideas o con sugerencias o con cierto apoyo como mínimo. Y luego internamente, por supuesto, en todo este proceso es muy importante un plan de comunicación interna, ¿no? Incluso dentro de la memoria del ERTE, entre comillas, tener también algún tipo de consideración o reflexión en cómo queremos trabajar con las personas todo este proceso, tanto el pre-ERTE como el post-ERTE, y cómo somos capaces de determinar dentro de una comprensión de cómo se encuentra la compañía en cuanto a esa viabilidad, la posibilidad de ayudarles en la medida de lo que sea factible posible para el negocio, ¿no? Entonces, tenemos claro qué comunicamos, cómo lo comunicamos, cuándo, quién y otra vez a través de qué medios. Creemos que la comunicación es muy relevante hacia afuera y hacia dentro de la compañía, ¿no? En este sentido, o sea, es uno de los grandes aprendizajes de las últimas semanas, casi de los últimos tiempos, las últimas semanas se ha visto. Estamos acostumbrados a ver a nuestros hijos, a gente joven, que su comunicación básicamente es en tiempo real por diferentes redes sociales, desde el móvil y están constantemente conectados. Y somos generalmente
empresarios directivos somos de otra generación, en la cual eso pues lo utilizamos en momentos puntuales, el WhatsApp y tal, pero en momentos muy puntuales. En este nuevo paradigma, todos tenemos que estar más conectados. Estoy seguro que todos los que estamos aquí, nuestro WhatsApp en las últimas 3 semanas echa humo. Estoy seguro que hemos hecho alguna quedada por Skype o por Teams para tomar cervezas con algún amigo. Eso mismo debemos hacerlo con nuestro entorno empresarial y eso creo que nos cuesta más en general. Y nuestro entorno empresarial tenemos que hablar con los clientes, ver qué les está pasando, cómo les va a ellos, con los proveedores, con la gente interna de trabajo y explicar muy de detalle todos estos procesos. Uno de los grandes problemas que hay en general siempre en este tipo de procesos es la comunicación. Y si además ahora cada uno estamos encerrados en nuestra casa, con incredibilidad, con incertidumbre, con, en algunos casos, problemas de salud, de cercanos, familiares, etcétera, etcétera, y conviviendo en 4 paredes, la coctelera o el embrollo que hay en la cabeza o la presión que hay es brutal la que tenemos ahora mismo todos. Por eso la comunicación es fundamental y debe ser uno de los pilares que pongamos en todo nuestro plan. Porque si no, vamos a ir tirando millas por un lado y quizás miramos hacia atrás y no nos sigue nadie, porque es que hoy no los vemos. Estamos cada uno en nuestra casa, con nuestra mujer, nuestros hijos y con nuestros problemas en la cabeza. Con lo cual, démosle importancia a este aspecto que hasta ahora quizás le habíamos dado un poquito menos de relevancia. Así que, haciendo un poco resumen, primer esbozo, plan de contingencia. Ese plan de contingencia asegurando la salud de las personas, una nueva forma de organizarnos en base a uso de tecnología y trabajo en remoto. 2, poner en marcha el ERTE por causa de fuerza mayor o por causas productivas y trabajarlo de forma adecuada para que no se pueda de alguna forma, digamos, caer. Y control absoluto de la caja para a partir de aquí esbozar una reestructuración de la parte financiera, ¿no? Con todo esto, poco a poco, ir planteando un plan de acción más a medio plazo que suponga una redefinición, un replanteamiento de la estructura de costes de la compañía en su globalidad, porque vamos a entender que el mercado va a cambiar, está cambiando, bien porque se reduzcan volúmenes o bien porque haya cambios de hábito de consumo y canales que antes eran menos importantes a lo sean, o porque suponga una situación de un mayor uso de la tecnología. Eso va a suponer un replanteamiento de la estructura de costes y eso hay que empezar a esbozarlo y abordarlo para ir preparando las siguientes, digamos, herramientas o adecuaciones de los ERTEs por causas productivas o económicas, organizativas, acordes a este camino, ¿no? Estar al corriente de pagos y en contacto con las entidades bancarias para ir progresivamente gestionando la caja y reestructurando el balance y planteando un plan de comunicación permanente externo e interno y viendo también cómo en este proceso, como decía Fernando, mantenemos un nivel de interacción importante tanto con clientes, proveedores, acreedores y sobre todo con las personas, ¿no? Esa gente que por un lado quizás estas últimas semanas sí ha tenido, digamos, la necesidad de tener que trabajar muchas horas para cubrir servicios básicos, se merecen un premio, un aplauso y una compensación y un reconocimiento, pero también gente que por lo que sea se va a estar en su casa sin actividad y aplicando el ERTE, cómo mantenemos ese grado de interacción con las personas y con los equipos, ¿no? Para que de alguna forma solo todos juntos saldremos de este camino. Por tanto, también os queremos invitar a que a la hora de afrontarlo cambiemos el chip, entendamos que esto, en la anterior crisis tuvimos meses, quizá un año para tomar decisiones, ahora esto va mucho más rápido, por lo tanto hay que ser muy rápido cambiando de mentalidad, también en este caso sin cundir el pánico. Al final, todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor nos afecta a todos por igual y depende de cada uno de nosotros cómo lo abordemos, cómo lo planteemos para que tomemos las decisiones más correctas y salgamos quizá de esta cojos o mancos o sordos o tuertos, pero vivos y seguramente con una posición competitiva mejor que la competencia, ¿no? Son realmente momentos oportunos en los cuales, si hacemos bien las cosas, podemos recuperar posiciones en el mercado y o adelantarnos y colocarnos en primera posición, ¿no? No paralizarnos, que no haya parálisis porque analicemos en exceso. Es verdad que hay que analizar para tomar buenas decisiones, pero actuemos, trabajemos, acción, ¿no? Acción, ejecución, control, seguimiento y ajuste permanente conforme las cosas, digamos, en directo van cambiando, ¿no? Ser analítico y firme en las decisiones. No es un momento para guiarnos por vinculaciones emocionales. Hay que ser frío en cuanto a la toma de decisiones de qué actividades hago o cuáles no hago, qué actividades sí que tengo que reforzar y cuáles no. Y estamos de alguna forma como directivos, como empresarios, como responsables, como administradores, llevando un barco en el cual hay mucha gente, interna y externamente, y de nuestras decisiones dependen muchas personas. Por lo tanto, hay que ser analítico y firme en lo que decidamos. Y seguramente en algunas nos equivocaremos, pero seguramente en muchas acertaremos, ¿no? Tengamos un plan esbozado, trabajado, compartido por el equipo, sigámoslo a rajatabla
in vivo en cuanto a qué cosas están pasando en Italia, en China, en otros mercados, en Estados Unidos y a nivel de gobierno, noticias, bancos, para ir ajustándolo progresivamente, ¿no? Y que porque lo importante al final es salir de esta, ¿no? Es salir, igual que se salió de la crisis anterior, ver la luz al final del túnel y de alguna forma aprovechar este momento como un momento de catarsis, de reposicionamiento y que la compañía salga en una posición competitiva mejor de la que entró. Creemos firmemente que eso es una oportunidad, pero va a depender mucho de las decisiones que cada uno tomemos. Lo externo es lo mismo para todos, las decisiones, cómo lo actuemos, los planes de acción, depende de cada uno de nosotros. Por lo tanto, en nuestra mano está salir mejor, salir en buena posición y con esa voluntad, Improven y Baker Tilly hemos planteado este seminario. Ayudar a empresas, a directivos, a profesionales, a empresarios a tomar decisiones correctas para salir de esto lo mejor posible y haber ganado posición competitiva en el mercado. Si las cosas te han ido muy bien, porque has tenido sobre demanda, pues haberla aprovechado para estar mejor. Y si así las cosas te han ido razonablemente mal, porque te has tenido que aplicar un ERTE de fuerza mayor y luego el consumo tardado, que dentro de tu sector hayas ganado credibilidad suficiente como para que salgas el mejor de los fastidiados, ¿no? Es un poco la vocación por nuestra parte. Esto es lo que queríamos compartir, pero me imagino que tendrá un conjunto de preguntas y con la voluntad Sí. por parte de los tres seguro de intentar ponernos algo más de luz. Vale, ahora si os parece voy a ir un poco formulando las preguntas que habéis ido llegando, casi todas creo, que iremos comentando y todavía pues podéis seguir haciéndonos nuevas preguntas. En primer lugar, y esta se la haría a Sergio, preguntan ¿qué consejos hay me gusta mucho la pregunta, por cierto, para que un CEO pueda soportar la presión durante estos 100 días? Si sabes la respuesta, nos la pasas. Eso puedo explicar la mía, ¿no? Personalmente. Yo intento mantener, digamos, voy a hacer una monotonía, no, una programación diaria. Me levanto todos los días 7:30, 8, menos cuarto de la mañana. Hago deporte de 8, 8:30, 8, 9 todos los días. Tomo un buen desayuno y a partir de aquí estructuro una serie de reuniones, videoconferencias. Intento hacia 12:15, 11:30 en casa hacer una pequeña parada, un café o si no con alguien del equipo internamente. Por el camino también voy haciendo con mi mujer o mis hijos, vamos turnándonos la comida y la va haciendo. La pausa de la comida intentamos que sea un momento también importante de hacer familia. La verdad que en ese sentido estoy muy contento de compartir en casa con mi mujer y mis hijos momentos en los cuales compartimos, reflexionamos y de alguna forma vivimos esta situación todos. Por la tarde, pues igual con actividades diversas, y luego a partir de 7:30, 8, 8 y pico, otro parón, cena y hacer familia, ¿no? Es un poco lo que intento y de alguna forma que cambian la forma de hacer las cosas, pero no la estructura de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que recomiendo. Luego alguna lectura de algún libro que no tenga que ver nada con crisis, sino que tenga que ver con una evasión mental, alguna película que tenga que ver con reír, con comedias, comedia romántica y tener momentos de evasión personal. Esa es mi receta. Yo creo que hay cosas de las que hemos hablado al principio del mindset, de que esto es un nuevo mundo, una nueva dinámica, que tienen que ayudar para estas cosas. Cada uno seguramente buscará sus rutinas, pero al final hablamos de 100 días y esto al principio empezó con unos días, con unas semanas y como decíamos, no somos adivinos ni tenemos más información que nadie, pero todos creemos que esto va a durar varios meses, porque desde que salgamos el tema bueno, va a apretar y no va a empezar en la bonanza que estamos. Con lo cual, hay que verlo como a largo plazo y luego también buscando siempre los huecos de oportunidad. No se trata de... Yo creo que un error es compararnos con el mundo que teníamos hace 10 días. Creo que en España estuvimos muchos años comparándonos con 2007 y desde 2007 al 14 o al 11 solo hablábamos de, joder, es que antes de la crisis, joder, es que ni cobraba lo mismo, ni ganaba lo mismo, ni hacía lo mismo, ni no sé qué. Y nos costó varios años hacer el mindset y ahora no lo tenemos, son días. Todo lo que ocurrió y el mundo que hemos conocido antes del 10, 11, 12 de marzo es historia. Con lo cual, la opción yo creo que y puede ayudar es, estamos construyendo uno nuevo y depende de cómo lo hagamos, seguramente que lo podemos hacer mejor que otros y nos hará que salgamos mejor. Eduardo, enlazo con a ti, que claro, preguntan que, claro, con una normativa tan cambiante, ¿cómo asegurarse que estás tomando una buena decisión o qué hacer para ver si estamos tomando buenas decisiones o no? Mira, por suerte, bueno, el sentido común también hay que intentarlo aplicar en estas situaciones.
pero tenemos grandes profesionales en España que van sacando pues hoy grandes notas, y el propio ministerio también cada día va sacando también notas aclarativas, y juntando un poquito todo, yo creo que cada vez de la normativa al menos sabemos lo que quiere decir o a dónde quiere dirigirse el gobierno con esa normativa, y eso nos ayuda a tomar la decisión más adecuada. Vale. Enlazamos ahora varias de ERTEs que han ido llegando, sobre todo cuando estábamos hablando con Hay un par de ellas que van, o dos o tres, que van en la misma línea, que hablan más oye, si hemos presentado un ERTE de fuerza mayor y creemos o sabemos que es difícil que puedan darnos esa opción de fuerza mayor, ¿qué tengo que hacer para presentarlo por productivas? ¿Tengo que esperar? ¿Empiezo a moverlo ya? ¿O qué hacer? Hombre, en principio, si sabes que no te lo van a dar, no habría que haber presentado el de fuerza mayor, pero si se ha presentado, yo ya esperaría a ver si se cruza dedos, sobre todo porque hay silencio positivo. Y si pasan los 5 días, que es muy breve el plazo de tiempo, pues si te contestan positivamente, pues maravilloso. Si no te contestan, lo puedes entender como positivo, y si te contestan negativamente, pues preparas ya el otro. Pero bueno, son 5 días al final lo que hay que esperar, con que yo creo que vale la pena esperar. Si hemos planteado ERTE productivo y la administración nos lo rechaza, con lo cual no estamos en caso de fuerza mayor, hemos planteado este ERTE, ¿qué podemos hacer como empresario? ¿Qué opciones me quedan? Si tengo, ¿no?, que pagar nóminas, entiendo, y... Bueno, en principio, yo, ¿qué te diría? Habría que mirar. Siempre tienes la vía judicial, para impugnar, pero si realmente hay causa, te la va a dar la autoridad laboral. Es decir, si no te la da, va a ser seguramente en estos momentos es porque tu empresa va bien y tienes actividad, y si no, habrá que hacer ajustes de plantilla, como pueden ser pues despidos ya, un despido colectivo en su caso, o las medidas que haya que tomar. Esto habría que ver situación por situación. Nosotros aquí en algún caso hemos encontrado lo que hablábamos antes de que son los menos una vez presentado, pero por fallos de los que hemos hablado antes, y ahí hay tiempo de volver a rehacer y digamos, volver a negociar, pero planteando algo distinto. El problema es que pierdes un montón de días. Quizás por el tema de memoria, hemos visto casos de gente que lo ha presentado, pues quizás dando menos importancia a lo que hay detrás, porque parecía en la primera semana que como estábamos en una hecatombe, pues todo se iba a aceptar, y la realidad es que no se está aceptando y ahora se está viendo. Con lo cual, si hay, Claro. como decía Eduardo, causas, preparémoslo bien y presentemos las causas, y si no hay causas, ahora hay poca opción, porque si no hay causas para productiva, ni siquiera hoy tenemos potencialidad de hacer despidos objetivos. Serían solo, mientras estemos en estado de alarma, solo serían improcedentes, Bueno, pero si no hay, pues esperemos correcto. ¿Vale? Claro. Sí. Sobre todo es importante aquí lo del nexo de causalidad, pues que hay que justificarlo bien, y siempre, bueno, a las empresas se va mejor la fuerza mayor si se puede, claro, pero si no, pues causas productivas, y si no, efectivamente, pues vía judicial o lo que nos corresponda. De la pregunta que hablábamos antes de causa mayor, ha habido bastantes y está habiendo bastantes casos. De hecho, el otro día, hablando con Xavi, otro compañero de Baker Tilly, me comentaba un dato escalofriante, que creo que era en la provincia de Málaga, la primera semana, creo que era, el 75% de los ERTEs que se habían presentado de fuerza mayor se habían rechazado. Entonces, ha habido un aluvión que quizás todos hemos tratado o mucha gente ha tratado de aprovechar, cuando quizás no hay causas. Entonces, eso lo que hay que hacer es, si no estoy por fuerza mayor, vamos a trabajar bien la productiva, porque tendrás productivas. De hecho, la mayor parte de las empresas estaremos en causas productivas porque el negocio nos ha caído, pero no entramos en el Real Decreto por causas de fuerza mayor. Bueno, incluso te diría que causas productivas ERTE por causas derivadas del COVID, es decir, que eso sí que se da, que entonces tienes ese proceso también un poco más sumario que el de los estatutos de los trabajadores. Eso es. Preguntan también si es mejor, o un poco, o la pregunta es, ¿ERTE de suspensión o reducción de jornada? ERTE de suspensión o reducción de jornada. O suspensión, sí, suspensión de contrato o... Esto es, bueno, depende de cada empresa, lo que a ti mejor te convenga.
Lo que habría que ver eso es más individual, yo creo, ¿eh? Es decir, va según tu sector y tu trabajo. En muchos casos, yo diría que hay pocos casos que sean puros de solo suspensión o solo reducción de jornada. Yo creo Correcto. que todas las empresas tenemos áreas y departamentos en los cuales hay suspensión, pues lo que sea. De hecho, incluso gente que podía entrar por algo parecido a fuerza mayor les está pasando porque no han bloqueado, no pueden trabajar cierto canal. De hecho, también contestamos alguna otra de que estaban haciendo por ahí, de empresas con diferentes unidades de negocios y una unidad de negocios de venta al canal Oreca, si lo puedo parar o tengo que parar toda la empresa. Entonces, el ERTE te permite el trabajar en zonas concretas de la empresa y si justificas muy bien las causas en esa zona, se puede hacer, tanto amortizaciones como suspensiones. Si las ventas en un área concreta están bien definidas, que han bajado lo suficiente y se explica el cómo se va a poder hacer eso. Y yo diría que la mayor parte de las empresas están haciendo un mix de ciertos departamentos, quizás se están parando, en algunos casos incluso departamentos comerciales están parando y en cambio departamentos de mantenimiento de eventos y pedidos actuales se están manteniendo con una reducción X porque hay pedidos ya vivos. Lo que pasa que hoy ni siquiera están a la calle a captar nuevo pedido, con lo cual dentro del mismo haces una suspensiva y otra reducción. Claro, el ejemplo más claro es el del restaurante que no puede abrir al público, pero sí que puede vender comida a domicilio. Pues oiga, pues no voy a hacer un ERTE a la compañía porque usted puede mantener pues el trabajo a los vendedores a domicilio. Pues entonces haga una reducción o haga un ERTE pues de la mitad de la plantilla o del porcentaje que sea. Vale. Alguna pregunta que sigue por esta vía y ciertas confusiones que quizás hay con lo de fuerza mayor. Hay una pregunta muy concreta, es si a mis clientes finales les obligan a cerrar por el Real Decreto, entiendo pues el caso que hablábamos ahora de los restaurantes, y todos mis clientes cierran y pierdo venta, ¿yo puedo presentar fuerza mayor? Claro, como os decía, son causas bastante exhaustivas, ¿no? Bueno, está haciendo una interpretación exhaustiva más bien el gobierno o la autoridad laboral. Entonces hay que tenerlo muy claro. El artículo 22 del Real Decreto, pues hay que tenerlo muy claro la determinación y que entra dentro de eso. Si es forma directa, no directa, si es, bueno... habría que, ya te digo, un poco más caso concreto, hay que mirarlo. No es el libre albedrío, oiga, como mire, pues me ha hecho cerrar, soy un restaurante, me ha hecho cerrar y ya está, con esto, no, oiga, no, pues a lo mejor no, a lo mejor usted puede mantener un canal de su actividad abierto. Estamos encontrando que compañías, digamos que ellos como tales, en su estructura de procesos, los clientes finales son los que venden al público y ellos no. En este caso, lo que nos hemos ido encontrando es que han sido ERTEs por causas productivas, porque ellos no están dentro del parámetro de verse obligados al cierre directamente a ellos, sino de alguna forma están inducidos porque su cliente es el que tiene relación directa con el cliente y, por tanto, es el que acaba cerrando por causa de fuerza mayor y ellos por causas productivas, ¿no? Aquí ha habido estas semanas bastantes sombras y luces al respecto e incluso ha habido ERTEs que se han tenido que preparar jugando, tomando la decisión de ir en camino u otro porque había bastante crisis en la propia reglamentación. Claro. Bueno, aquí es muy importante la prueba y el nexo de causalidad. Es decir, hay que conseguir, si tú eres capaz de probar que efectivamente no te es imposible trabajar por los motivos tasados, te es imposible trabajar, oye, ha cerrado desde mis proveedores hasta mis clientes, yo no tengo, me ha caído, pues volvemos con las ventas y hay ese nexo de causalidad y tú eres capaz de probarlo con una buena memoria, volvemos a la memoria, pues oye, pues adelante con la fuerza mayor. Yo soy partidario de intentarlo cuando existe ese nexo de causalidad. Sí, otras preguntas que tenemos, bueno, van siguiendo preguntas, nosotros de momento tenemos más tiempo mientras aguantáis el resto y no sé si nos dará tiempo a todos porque la verdad es que ahora está viendo aluvión. Al hilo, también preguntan que si no tenemos representantes de los trabajadores, algo que antes hemos comentado de forma muy rápida, si no tenemos representantes de los trabajadores, ¿cómo gestionar el ERTE? Sí, bueno, ahí el sindicato, esto hay que ir un poquito al el Estatuto de los Trabajadores, pues ya te lo explica bien.
pero bueno, en todo caso a los sindicatos mayoritarios, y si no se eligen a los trabajadores, se elige entre ellos, me parece. Bueno, y es un proceso Sí. más puramente laboral, que no me quiero yo ya meter Ahí, demasiado. en nuestra experiencia también, por lo que vamos viendo, es la opción mejor siempre, en función del número el tamaño de tu compañía, necesitas 3, un representante, etcétera, etcétera. Antes de tirar de cómo te marca el Estatuto de los Trabajadores de los sindicatos más representados dentro del sector, hoy en 24 horas, 48 máximo, se puede hacer un sistema de votaciones con todas las garantías, que es lo que hablábamos antes, comentaba Correcto. Sergio, con todo el proceso, en el cual se hace la presentación de candidatos, se hace también las votaciones y en 48 horas, incluso más rápido que físicamente, con control de todo el mundo que ha votado o no ha votado, con transparencia, sin transparencia Sí. y sin bueno, expresar lo que ha votado cada uno, etcétera, etcétera. Hay herramientas en las que se pueden hacer. Y ahí también, si queréis, podemos hablar más en detalle, y porque, bueno, conocemos casos de Correcto. los que se ha hecho. Esto ya es muy técnico, sí, correcto. Sí. Es un tema muy concreto. ¿Vale? Hay varias preguntas también del silencio administrativo de los ERTES y eso que se ha dicho, Sí. que es como una especie de un arma de doble filo. Primero, hay silencio administrativo siempre sí o no, y 5 días, bueno, ahí depende del tipo de ERTE, son 5 o 7. Pero bueno, la gente está preguntando varios de ¿hay silencio administrativo? ¿Y eso qué quiere decir? Sí que hay silencio administrativo, y son 5 días. Son 5 días para el de fuerza mayor. De fuerza mayor. El de productivo Sí. son 7 días. O sea, es real. Eso quiere decir que desde ese día tú puedes empezar a ejecutar si no te han dicho que nada, das por bueno. Lo que han corregido ahora este fin de semana o han matizado es que se van a meter en detalle a ver, que hasta no se sabe tampoco si es una realidad o si es por un poco no. muchas cosas hechas ahí. Yo creo que es difícil que la autoridad pueda revisar todo lo que se está presentando, pero no, es imposible. Son 7 días el otro, correcto, pero los efectos es desde la comunicación a la autoridad laboral, ¿eh? No tiene, el ERTE normal no tiene efectos retroactivos. Eso también es importante, ¿eh? El otro, silencio positivo, 5 días con efectos retroactivos, ¿eh? ¿Vale? Pero en cualquiera de los casos, lo que han matizado este fin de semana es que podrán revisarlo a posteriori. Sí. ¿No? Sí, correcto. Pero veremos ahí, eso ya, bueno, habrá que ir viendo cómo va, ¿eh? Hay varias preguntas. Sí, es que yo creo que el que sea un abuso, ya me voy a adelantar, el que haya presentado el ERTE mayor como abuso, pues se lo tirarán con razón para atrás, ¿eh? Y da igual el silencio positivo, creo yo. Veremos cómo lo pueden. Pero yo creo que el que sea pues con una línea roja, será difícil que te lo tiren para atrás, creo yo, ¿eh? Sí. Esta es opinión Ahí, por personal. eso es muy importante, sobre todo en el de fuerza mayor, no, porque está más en teoría delimitado, pero en el de productivo, que en el cual sí que hay negociación con los representantes, muy importante que hagamos bien la memoria para que haya firma de los representantes. Entonces, Correcto, y confirma negociación. a favor, Correcto. Sí. o sea, ya es muy difícil que esto se eche para atrás. Por eso hay que poner ahí foco, porque una vez eso lo tienes, a partir del día siguiente que presentes la firma de trabajadores, tú puedes empezar a ejecutar. Y el riesgo, bueno, siempre existe riesgo, ¿no? Pero aquí bueno, sería. siempre, aunque no estuviéramos en esta situación, siempre hay la revisión vía judicial, ¿eh? ¿Vale? La posibilidad, vaya, algún trabajador o quien sea. Vale. Sergio, está más porque es de reestructurar y replantear el sistema de costes. Cuando hablamos de replantear la estructura de costes, ¿os referís a apretarse el cinturón o a otro tipo de acciones? Yo diría que al final, por supuesto, que nos va a tocar de forma general apretarnos el cinturón per se, ¿no? Al final, si la poca grasa o no que empezase a generarse en las compañías después de lo que cayó en 2008, 9, 10, 11, ya posiblemente había cierta grasilla, pues bueno, es un momento para volver a replantearnos cómo apretarnos el cinturón. Pero eso es una situación más o menos complicada, pero se puede abordar a la hora de renegociar alquileres, de renegociar contratos, replantear, porque no incluso en este entorno que coyunturalmente haya que renegociar en algunos casos determinadas variabilización de salarios. Pero más allá de eso, que va a tocar pues, seguro, es una redefinición mucho más relevante de entender
si ahora vendo mucho más en canal Horeca, el canal retail alimentación y no tanto en Horeca, eso va a suponer una reestructuración de los costes, ¿no? Una redefinición de dónde quiero tener mayor coste estructural en mi compañía, más estructura y más inversiones, y dónde voy a quitarla, ¿no? Y por otra parte también, en esta línea, redefinir el plan de la hoja de ruta que estaba abordando previa a todo este tsunami, que era una. Ahora hay que reconfigurar esa hoja de ruta, replantear ese plan estratégico, ese plan de desarrollo que estábamos abordando y volver a replantear qué clientes, de alguna forma, son los que en este momento tienen más visibilidad o viabilidad de continuar a futuro, cuáles son los clientes que van a crecer o que son más o menos rentables, redefinir la gama de productos, servicios y propuesta de valor hacia ellos y, por ende, toda la estrategia hacia canales, equipos comerciales y estructura de gama de producto, logística, tal, ¿no? Al final, por supuesto que va a haber que apretarse el cinturón, seguro, pero por otro lado también una reflexión más fuerte de redefinir, replantear la estructura de costes, dónde invierto y dónde dejo de desinvertir, y eso va a tener un reflejo luego en la estructura de balance, ¿no? Cómo replanteo mis inversiones, mi CAPEX, y por tanto cómo actualizo mi hoja de ruta estratégica para salir progresivamente de este problema, ¿no? De esta situación en la cual nos hemos metido. Si os parece, hacemos las dos últimas, ¿vale? Porque nos estamos yendo bastante de tiempo y, bueno, siguen llegando. A partir de ahora también os dejaremos contacto, un teléfono para que el que quiera pueda seguir preguntando y encantados de poder compartir, porque al final estamos si podemos ayudar a empresas a salir del bache donde estamos, haciendo cosas que ya estamos haciendo, pues encantados de ayudar al tejido empresarial. Os preguntan también, y esta también sería para Sergio, entiendo, un poco de cómo vemos el poder llegar a la nueva normalidad, en el sentido de hasta qué punto paramos hoy pagos e impagamos ciertas cosas o paralizamos el pago de ciertas cosas que nos va a perjudicar quizás cuando vayamos a salir teniendo menos producto, o metemos producto para que cuando salgamos y es caja, tenerlo preparado para salir. ¿Cómo abordo esas nuevas oportunidades que en algún momento irán llegando cuando la luz del túnel aparezca? Bueno, pues primero de partida, al principio con prudencia y situación en este momento, digamos, de entender, comprender, observar, ¿no? Todavía estamos en fase de shock, si me apuráis, todavía estamos en fase de empezar a aceptar esta situación, todavía esa normativa que te dice que 15 días la gente de vacaciones, algunos sectores que aparentemente todavía funcionaban, con lo cual estamos todavía en una fase, digamos, prudente, ¿no? Una situación de repliegue, de ajustar estructura y de alguna forma controlar muy bien tesorería, ¿no? A partir de aquí sí que ir viendo qué actividades son las que, una vez tengo claro que el ERTE por silencio administrativo no, se ve aprobando y ya tengo una situación clara de cuál es mi suelo, entre comillas, pararte y empezar a determinar oye, qué es lo que puedo ofrecer de nuevo a clientes, ¿no? Hablar con clientes, hablar con proveedores, empezar a interaccionar con el entorno e ir de alguna forma viendo dónde hay determinadas oportunidades, ¿no? Y donde de alguna forma comprender la competencia que está haciendo o no haciendo, y a partir de aquí ir viendo dónde vamos haciendo determinadas pruebas piloto de ver si, por ejemplo, yo diría, el otro día había una compañía, una pequeña startup, que estaba haciendo un servicio de ayuda a domicilio de nannies y de atención domiciliaria, ya era pivotado para hacerlo esto desde el punto de vista online y hacer actividades con niños online, ¿no? Bueno, pues al final es verdad que es pronto, pero van a ir apareciendo oportunidades a la hora de, y por qué no hacer venta consultiva a distancia, ¿no? Entonces, están cambiando tantas cosas que vamos a tener que ir probando, ir ensayando, ir aprendiendo rápido y ir viendo qué funciona mejor y que el mercado, qué es lo que mejor acepta como para seguir apostando más tiempo y recursos y, por lo tanto, como tenemos recursos limitados, de dónde los vamos a ir sacando, ¿no? Y habrá una parte de prueba y error, absolutamente, ¿no? De ir viendo poco a poco. Es verdad que conforme las cosas estén un poco más estabilizadas, bien o mal, en un fondo concreto, están estabilizadas y veremos poco a poco cómo somos capaces digamos, en este fango movernos, ¿no? Dentro de una serie de semanas, seguro, como ha pasado en China, empezar a haber cierta apertura, una cierta apertura porque permitirá una cierta movilidad personal, porque permitirá un cierto uso de espacios públicos limitado, seguro, es decir, va a haber una progresiva dinamización de la economía, ¿no? Entonces, habrá que ir probando y viendo dónde funciona mejor el cliente, dónde lo quiere y dónde no. Al final, todo eso hablamos de Customer Experience, monitorizar al cliente, el cliente en el centro, pues si cabe, todavía más, para entender qué quiere, cómo lo quiere y cómo le podemos ser útil
Por eso comentábamos otra vez el planteamiento de recordar el para qué existimos, ¿no? Y para qué nos usa nuestro cliente, para qué realmente le aportamos valor y entender esto como para, de alguna forma, focalizar los recursos escasos que tengamos, ¿no? Vale, y la última, y lo dejamos con esta ya, porque siguen llegando y os vuelvo bueno, tenéis ahí el número, tenéis los mails, seguiremos hablando y cualquier duda que os podamos contestar, encantados. Y de hecho os anuncio que, os adelanto que vamos a seguir haciendo algún webinar de estos más a final de esta semana o principios de la que viene y un poco seguir en contacto, ya que estamos confinados, ¿no? Pues el poder estar más juntos y con más gente. La pregunta va más por un poco más hacia futuro y ¿en qué medida creéis que el capital privado, fondos de inversión o fondos de deuda pueden estar activos en los próximos meses y apoyar las necesidades que hay en las empresas? No sé, Eduardo, tú en esta parte, Se ¿cómo la ves? dejo a Sergio también, se la dejo a Sergio, creo, ¿eh? Que le veo muy lanzado. Esta, Es, Sergio, para no saber un poco mi opinión al respecto. Es verdad que es pronto, ¿no? Hasta ahora, así como en la anterior crisis, 2008, 9, 10, sí que hubo una parálisis muy importante de liquidez en el sistema. El sistema financiero, bancario, tenía su propia crisis porque estaba muy apalancado en el inmobiliario y eso ya supuso, de alguna forma, una restricción muy relevante en lo que es tesorería, financiación y liquidez. Creo que en este caso sí que está habiendo un volcado importante por parte del Estado y de la administración pública, incluso de la banca, de tener un papel distinto al que tuvo en la crisis, de alguna forma resarcirse también en alguna medida de la imagen que tuvo en la crisis y creo que algo han aprendido como para buscar, sin tampoco ser tontos ni mucho menos, ni tampoco estar dando dinero ni mucho menos, pero sí que haber aprendido cómo relacionarse con el mundo empresarial a la hora de si el proyecto tiene sentido, si el proyecto es creíble, si las cosas están abordando. Esto ha sido un elemento externo a las personas y a las empresas y, por tanto, sí que hay una voluntad, yo creo, por dar continuidad, ¿no? Eso creo que expone más difícil, si cabe, a los fondos la elección o la encontrar oportunidades en el corto o medio plazo, porque va a haber cierta liquidez disponible. Otra cosa es que esa liquidez no se emplee bien o nos emborrachemos de la misma y se emplee para cosas que no tengan sentido y, por tanto, seguramente el fondo es otra herramienta futura para solventar y para solucionar, ¿no? Pero en el corto plazo, corto medio plazo, yo creo que sí que hay una voluntad de una cierta inyección de dinero en el sistema, porque entienden que esto ha sido algo ajeno a las empresas. Se busca resarcir de la experiencia pasada hace 10 años, tanto por la administración pública como por los bancos, como por estar en proyectos que tengan sentido y con gestores que defiendan planes de viabilidad razonables, consistentes, que estén abordando esta situación con madurez y con profesionalidad, como para ayudar. Es verdad que quien no lo haga, porque no tome medidas, se irá de alguna forma pidiendo posiciones y lo tendrá más difícil, ¿no? Y a medio y largo plazo sí que entiendo que volverán a tener su espacio los fondos. Es un poco ahí, mi... por poner plazos a lo que va diciendo Sergio, ahora mismo probablemente está todo el mundo parado y observando mucho por la incertidumbre que hay. Cuando hay muchísima incertidumbre, pues tampoco es cuando más fluye el fondo privado. Y ahí es verdad que el cambio de la actitud de la banca tradicional respecto a otras crisis está siendo importante. Parece que está siendo importante porque esto cada día puede ir cambiando, pero es verdad que la actitud es realmente distinta. Sí que es verdad que cuando esto pase dentro de unas semanas o pocos meses, es verdad que con la situación que se va a ver, muchas empresas pues estarán un poco tocadas, seguramente todos seremos más pequeños de lo que éramos, seguramente nos vamos a ser más pequeños de lo que éramos hace un mes y entonces ahí es donde seguramente ciertas operaciones de volver a conglomerar y hacernos grandes van a tener sentido y ahí es donde este tipo de capital privado, fondos, pues seguramente tienen una acción importante porque este tipo de procesos, hacerlos solos desde la propia compañía, Sí. bueno, y en España generalmente es bastante difícil. Entonces, el corto seguramente ahora no es su momento, pero que cuando empecemos a ver esa luz del túnel final, seguro van a estar muy activos porque también si miramos a la historia siempre ocurre en este tipo de procesos. Cuando la curva va para abajo, de momento falta dinero por todos lados y tampoco los de fuera te lo dan, pero en medida empieza a verse un poco de luz y que esto tiene ya un plano el que sea, pero ya va estático, ya no va a seguir cayendo ni va a estar toda la economía paralizada, ahí seguramente va a haber muchas oportunidades de procesos de adquisición, de fusiones, de compras y en ese tipo de procesos, en nuestra experiencia también dice, y un poco la realidad, o hay alguien
privado externo, ya sea fondos, capital privado de alguna forma, o entre empresas por sí mismas, ha sido siempre muy... Sí, yo un poco diría que parte de lo que vimos, y España es un ejemplo, España tiene una multitud, o sea, comparativamente con sus homólogos franceses, europeos o italianos, ahora muy de moda con los italianos, la empresa española mediana tiene un tamaño de la mitad o una tercera parte de sus homólogas europeas. Esto va a suponer una cierta contracción en el mercado y si España ya estaba en un proceso en algunos sectores, ya sea alimentación últimamente o incluso por la zona de Levante en el cerámico o otros sectores en un proceso de concentración, seguro que esto va de alguna forma a acelerar, una vez esto esté un poco más calmado, procesos de build-up o de concentración empresarial. Seguro que eso va a ocurrir y bien porque el empresario se haya hecho bien los trabajos, esté en mejor posición, tenga tesorería, un buen equipo para ser parte del equipo directivo, liderazgo, que con fondos esto lo aborde, porque seguro que va a haber más concentración sectorial. Seguro que la va a haber. Seguro. Bueno, y Bueno, nuevas pues oportunidades, ¿eh? Como en todo, aunque también hay que estar atento porque también nacen oportunidades nuevas. Bueno, pues con esto acabamos el webinar, el primer webinar de estas sesiones o estos capítulos que vamos a ir compartiendo. Espero, como decíamos al principio, que ha sido de ayuda, de inspiración y de que algún tema concreto de los que hoy tratábamos por lo menos os sirvan en el día a día. Aparte de esto, un poco con nuestro afán y porque estamos también a veces aburridos en casa, de seguir compartiendo, bueno, hemos creado también una línea para ciertas dudas de las que hayan podido quedar aquí o situaciones concretas, pues, bueno, como nosotros no tenemos líneas de fabricación, no podemos hacer máscaras para ayudar a la sociedad y creo que aquí en este momento también es donde la figura de los empresarios y los directivos tienen que dar un paso al frente y lo estamos dando y lo están dando, aunque luego la imagen, por desgracia, en este país a veces no es igual de coherente, pero ahí creo que se están dando pasos por el tejido empresarial privado por ayudar a todo eso. Pues bueno, nosotros básicamente lo que tenemos es experiencia, conocimiento y poco por eso el poner una línea que estaremos encantados de los que nos conozcáis directamente, los que no, podemos llamar ahí y poder tener una pequeña charla para poder ayudaros en esta situación en la que, bueno, seguramente nadie tenemos las certezas reales porque nadie hemos pasado por esto nunca, pero como decíamos al principio, cuanto más información tengamos, seguramente mejores decisiones podemos tomar. Vuelvo a decir, gracias por la asistencia. Hemos sido 200 personas hoy conectadas a distancia. También bueno, es un ejemplo de que lo que estamos aprendiendo a hacer todos, nuevas tecnologías, conectarnos, sacar conocimiento de donde haya. Y como os decía, ahora, aparte de cerrar esto, mañana recibiréis un enlace para poder tener la grabación y podéis acceder y estos días, pues bueno, iréis recibiendo algo de información relacionada con los temas que hemos tratado. Ahí también os podéis preguntar lo que queráis y la idea es que la semana que viene, el lunes o martes, ahora entre esta tarde y mañana terminamos de cerrar, podamos hacer otra sesión parecida con una temática de las que hemos visto en la diapositiva que hablaba Sergio, los diferentes puntos de la gestión de crisis y la reestructuración, pero ahí también os brindamos de, oye, si hay temas concretos de los que hemos hablado, pues encantados y si nos dais feedback, pues encantados de poder hablar sobre eso y poder compartir un ratito como hoy, que ha sido bastante ameno y vuelvo a decir, trataremos de ir contestando las preguntas que nos han venido llegando porque han quedado unas cuantas por no contestar, a pesar de que nos hemos alargado un poquito en el tiempo y iremos contestando un poquito por privado con la información que tenemos y que nos habéis pasado aquí. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego, gracias. Un abrazo.